noches. Otro encuentro más para poner más colores a nuestro espacio. Otro jueves más para sumar experiencias, conocimientos y aprendizajes desde nuestros puntos de partida, que son nuestros ejes sobre los que vamos construyendo nuestro espacio. Para poder pensar la apertura de otros escenarios, para crear nuevos espacios posibles, es necesario conocer, investigar, pensar desde distintas posiciones los acontecimientos que van fundando la historia. Los invito a que juntos escuchemos y veamos un fragmento de Eduardo Galeano en la presentación de su libro Los hijos de los días. ¿Vamos a ver el video? Que somos hijos de los días, o sea, hijos del tiempo. La frase me quedó zumbando en la cabeza como una mosca porfiada durante años, hasta que por fin se convirtió en un libro que tiene la estructura de un calendario, no del calendario maya, sino del que utilizamos normalmente en estas tierras, que proviene de Roma y fue bendito por el Vaticano, y cada día cuenta una historia, precedida por esto. Y los días se echaron a caminar, y ellos nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos, nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Así es, somos hijos de los días, o sea, hijos del tiempo. Y como averiguadores, como buscadores de la vida, después de la pausa nos encontraremos para que, al igual que los mayas, descubrir ese tiempo que funda el espacio, esa historia que nos atraviesa. Vamos a la pausa y volvemos con más colores. De muchos colores me gustan a mí, de colores, sí, de blanco. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque gran parte de las utilidades permiten al gobierno provincial la compra y provisión de insumos médicos y de laboratorio a 32 hospitales de alta y mediana complejidad del sistema de salud pública provincial. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Si no te haces una mamografía cada 2 años, estás arriesgando tu vida aún más que ella. Visita a tu médico, hacete la mamografía. Si tenés antecedentes familiares, no importa la edad. Detectado a tiempo, el cáncer de mama puede tratarse y salvar tu vida. Más información en roldán.gov.ar. Pipis Mini Market, de todo encontrás, productos sin gluten, picadas y más en Pipis. Si tenés hambre
lo querés picar, turquesa y naranja no podés fallar. Queso, pan, fiambre o productos Intac, en Pipis te vas a enamorar. Muchas picadas para compartir, tantas bebidas para elegir, para regalar en alguna ocasión. En Pipis llevas de lo mejor, los mejores precios para aprovechar en Pipis. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Los viernes tenés una cita con la solidaridad en la pantalla de Canal 4 Regional. A las 21:30 viví una noche especial con el bingo solidario de los bomberos voluntarios de Roldán. Sumate. Compartí una noche diferente y en familia. Viernes, 21:30 horas, bingo solidario, porque ayudar también es parte del juego. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. La actualidad informativa de la región pasa por Informe Regional, noticias, móviles en vivo y toda la información que importa contada con seriedad y compromiso. Lo que tenés que saber está en Informe Regional, con la conducción de Mariano Galán, Karina Pacheco y Mario Córdoba. De lunes a viernes a las 12 por Canal 4 Regional. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. De colores es el arco iris que vemos lucir. La, 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 Son esos colores que pintan la flor. Ya de nuevo con ustedes. Y en esto de poder fundar la historia, esa historia de la que también estamos hechos, está con nosotros Walter Müller. Es docente, historiador, profesor de historia y licenciado en gestión educativa, técnico superior en museología y gestión patrimonial. Miembro de la comisión directiva de la Sociedad Libanesa de Rosario desde el año 2004, en el año 2010 fundó junto a otros profesionales de ascendencia libanesa el Centro Argentino de Investigación sobre la Inmigración Libanesa, CAIL, y es director de dicho centro desde agosto del 2010. Responsable a nivel nacional de la digitalización del archivo de la colectividad ante la USEC, Universidad del Caslil, Líbano, y coordinador y fundador del Archivo General de la Inmigración Libanesa Argentina. Reconocido por el Ministerio de Cultura del Líbano, la Embajada del Líbano y la Universidad por su aporte a la cultura libanesa. Coordinador de los congresos internacionales de escritores y lectores por el Líbano desde el año 2016, siendo en septiembre pasado el 10º que se realizó en Rosario, y donde presentó su libro Diásporas libanesas, el camino de la inmigración libanesa, libro que nos invita hoy al diálogo para conocer aquí en De Colores. Muy bienvenido, Walter, a nuestro espacio, este espacio que construimos entre todos y que hoy nos traes los colores de tan
vasto currículum. Bueno, muchas gracias por la invitación y son muy buenos estos espacios, ¿no? Porque nos invitan a compartir, a reflexionar y esto que decía Galeano, ¿no? Estamos hechos de historias, entonces esas historias merecen ser contadas, vividas y mucho más difundidas, ¿no? Para todos. Esta convocatoria que hoy hacemos con que, como te decía, es un programa de construcción colectiva donde cultura y sociedad son parte de nuestros ejes, desde donde nos partimos, vemos que las sociedades de nuestra región, sobre todo Rosario, Roldán y los alrededores, también fue bañada por esa cultura de inmigrantes libaneses que llegaron a nuestro país en busca de paz, de trabajo y sobre todo de un futuro distinto, de tratar de forjar una sociedad mejor, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata tu libro, que presentaste en el último congreso de lectores y escritores por el Líbano. Bueno, este es un trabajo de investigación que me llevó bastante tiempo, que tiene que ver con el camino del inmigrante, ¿no? Hay muchas cosas en común a todas las colectividades, pero los que venían de la zona conocida como el Levante, o Oriente Próximo, o esta parte de Asia que da, ¿no es cierto?, también al Mediterráneo, tenían algunas características y particularidades. Entonces, ir investigando poco a poco esto nos llevó, bueno, a analizar un montón de cuestiones que lo hacen especial. Entonces el libro trata de explicar cuáles eran los factores expulsores. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos hoy, mañana tenemos que partir, muy difícilmente lo hagamos. Tienen que ser muchas razones muy profundas. Bueno, ellos la tenían. Entonces, ¿por qué emigraron? ¿Cómo era el recorrido o el periplo de esa travesía, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo en aquella época, el contexto mundial, los avances tecnológicos, cómo se dieron la navegación, ¿no? Todos los medios que había en aquel entonces, y luego la inserción en la sociedad. Bueno, todo eso analizado con las políticas públicas de los gobiernos de aquellos años, y después la inserción en la vida cotidiana, que tiene que ver con las realidades actuales, ¿no? O sea, todos, si miramos hacia atrás, tenemos de alguna u otra manera y estamos influenciados por aquellos hombres y mujeres que vinieron con esta idea, ¿no? de hacer una nueva vida, ¿no? Mirar hacia el horizonte con esperanza. Sobre todo había muchos o sea, inmigrantes libaneses que se los llama comúnmente turcos. ¿Esto tiene que ver con su raíz? Bueno, la inmigración libanesa acontece desde el año 1861 en adelante. En aquellos años el imperio turco-otomano estaba dominando toda la zona, prácticamente una vasta región. El imperio turco-otomano estuvo dominando 80 naciones, entre ellas el Líbano. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando en Argentina se genera un consulado turco, la gente venía con pasaporte de Turquía, pero no quería decir que su nacionalidad haya sido la turca, sino que estaban dominados por el imperio turco-otomano. Y esto hacía de que muchos, al presentar su pasaporte turco, le dijeran turco. Entonces, pero en realidad era una de las potencias opresoras. Ahí vemos algunos documentos que venían precisamente con esa característica, ¿no? del imperio turco, pero en realidad ellos tenían su otra nacionalidad, que con el tiempo se fue dibujando, ¿no? Debe haber sido muy difícil, ¿no? Porque venían muchas veces de muy chicos, muy jóvenes, insertarse en una sociedad donde la lengua era otra, donde no venían de un país europeo que se los consideraba como mejor, digamos. Entonces, debe haber sido muy difícil insertarse en la sociedad. ¿Cómo hicieron estos primeros, los que vinieron como para meterse dentro de las sociedades? Porque vemos que muchos de los inmigrantes, por lo menos lo que tenemos conocimiento, han formado sociedades,
han estado metidos en instituciones, eran gente muy comprometida con lo social. Así es, tal cual. El idioma, bueno, pensemos, el árabe no es un idioma latino, ¿no? No tenía nada que ver con el español, con el francés, con el italiano. Entonces era un desafío bastante tremendo, ¿no? Una barrera muy importante para ellos. Algo que les facilitó, aunque en su lugar de origen eran agricultores, por ejemplo, se transformaron en vendedores ambulantes, en principio, la mayoría, porque era fácil, ¿no es cierto?, decir, bueno, esto cuesta esto, ¿no? Y entonces iban, yo digo que siempre que fueron los fundadores del delivery, ¿no? Porque iban puerta a puerta llevando lo que necesita, qué necesita la persona, la familia, y ellos tenían de todo eso. Cuando comenzaron les fue bien económicamente, establecieron almacenes de ramos generales y lo hicieron en las diferentes localidades, pueblos, pueblitos, ciudades, y entonces después cuando llegaban nuevos inmigrantes le daban mercadería para que ellos fueran a venderla. Entonces, hasta en las zonas rurales, hasta en la Patagonia, el norte, el sur, todo el país estuvo, digamos, con la influencia de estos hombres, principalmente, ¿no? Después vienen algunas mujeres también, pero principalmente varones jóvenes, porque el Imperio Turco los tomaba, por ejemplo, a partir de los 14 años para la leva, el servicio militar obligatorio. Entonces, antes de esa edad, la familia prefería perderlos, entre comillas, claro, porque ganaban la vida o la libertad de otra forma, aunque tenían otros desafíos por la edad, los peligros y demás, pero preferían eso antes de que, como se les decía habitualmente, no ser carne de cañón, perder la vida en frente de una guerra impopular que no era de ellos. Una guerra que no era de ellos. No era de ellos. Entonces era sumamente impopular, nadie quería participar. Entonces, una de las salidas fue la emigración. Se venían, o sea, las madres, digamos, los ponían en los barcos desde los 14 años, o sea, nada fácil, porque aparte las condiciones de viaje, de navegación y de venir a un lugar desconocido, te repito, con una lengua que nadie comprendía, bueno, no era fácil, ¿no? Cuántas cosas habrán pasado por el camino y cuántos fueron, o sea, promisorios en un montón, cómo fueron haciendo, ¿no? Fundando estos espacios, ¿no? Como decía Galeano. Claro, precisamente todo era nuevo, había que, a veces cuando hablamos con los adolescentes, ellos entienden lo que es reiniciar, ¿no? Hay que reiniciarse. Bueno, ellos tuvieron que reiniciarse, empezar de nuevo, de cero. Y esto que vos decías de las madres, verlos partir, y a veces esa marcha o ese partir fue eterno, porque nunca más volvieron a su tierra de origen, ¿no? Nunca más volvieron a ver a su madre, a sus padres. Bueno, fue muy duro. Por eso es que en ellos encontramos también una lección de vida muy importante que nos atraviesa, nos interpela, y que también esa resiliencia, ¿no? de ellos es un mensaje también esperanzador para nosotros. Siempre creí que como generalmente, como popularmente se le llama, el turco se dedicaba al comercio. ¿Eso tiene que ver con su raíz fenicia, de origen fenicio? Bueno, probablemente que sí, pero en realidad tenía que ver con una salida para enfrentar la vida en las urbes que estaban comenzando a desarrollarse. Lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, muchos en el Líbano eran agricultores, productores, por ejemplo, de seda, que había una industria muy pujante en el Líbano, y sin embargo después, cuando venían acá, había que hacer lo que otro no hacía, y era llevar la mercadería a la casa, ¿no? Entonces, bueno, comienza a surgir esto, y por supuesto que en la tradición fenicia encontramos un montón de perlas de negociación en la que vos te beneficiás y yo me beneficio. Claro. No era una negociación
egoísta, decir a ver cuánto más ventaja. te puedo sacar ventaja para enriquecerme yo y para empobrecerte vos. propio, claro. No, sino acá había un intercambio. Ellos, por ejemplo, dejaban mercancía en las costas, porque el idioma y tantas cosas, la gente local venía, miraba y les dejaba algo a cambio. Si los fenicios consideraban que lo que dejaban a cambio valía lo que ellos dejaban, lo llevaban. Ajá. Si no, esperaban un poco más. Y ahí entonces había un intercambio. Y gracias a eso el aceite de oliva llega a Europa, el vino, las telas teñidas de púrpura, el vidrio. O sea, un montón de cuestiones que eran esenciales y que no eran conocidas para la época. Y ellos no se dedicaron a conquistar o dominar el Mediterráneo, sino a intercambiar e incluso fundar ciudades, pero siempre con la finalidad del intercambio positivo, que es donde ambos obtenemos ventaja de un mismo punto. ¿Cuánta falta nos haría esos valores hoy en día, no? Sí, sí, y yo creo que ellos lo sabían, y como vos decías, tenía que ver con esta impronta de sus antecesores, y por eso progresaron económicamente en muchos lugares, ¿no? Y el fiado, y la libreta de fiado. Bueno, todavía se usa. Todavía se usa. Bueno, bonito y barato, vendo veine, veineta, jabón, jaboneta. Bueno, ellos aprendieron con muy pocas palabras, pero con gestos humanos, donde tenían que trabajar, llevar un producto, un beneficio a cambio de otro. Y así empezaron. Gente, yo digo, siempre rescato nuestro, gente de muchos valores y muy inteligente, o sea, muy al servicio de los demás, muy solidaria también. Una pregunta, ¿qué es Cedral? ¿De qué se trata? Bueno, Cedral es la continuación de CAIL que vos mencionabas al comienzo, que es el Centro de Estudios de la Diáspora y la Inmigración Libanesa. Nosotros, junto a un gran equipo que hoy, en el 2025, está compuesto por gente de México, de Líbano, de varias provincias de Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Tucumán, Corrientes, Buenos Aires y muchas localidades de Santa Fe, tiene el propósito de rescatar ese legado histórico, cultural y social que trajeron nuestros abuelos. Rescatar todo lo que tiene que ver con la documentación, las cartas, los pasaportes, las fotografías, digitalizarlos y a su vez las historias. Porque detrás de ellos, y esto que nuevamente, ¿no?, citamos a Galeano, que muy lindo el programa lo trajo a colación, de que estamos hechos de historia. No podemos desconocer nuestro presente. Cuando nosotros indagamos un poquito, porque la vida nos lleva tan deprisa que a veces no nos detenemos, pero cuando nos detenemos un poquito y nos miramos al espejo y vemos algún rasgo allí que nos trae a la memoria, algún gesto, alguna forma de ser, algún recuerdo, nos lleva siempre a nuestra familia, a los que nos antecedieron, incluso al abuelo o abuela que no conocimos, pero que por la oralidad lo conocimos, por nuestra madre, nuestro padre. Entonces hay tantos vínculos en nosotros, estamos construidos de estas historias que nos hacen ser lo que somos hoy. Y entonces desde Cedral tenemos esa misión, ¿no?, de rescatar, revalorizar, porque muchas veces sucede que incluso gente ve fotografía y dice, ay, esto no conozco a nadie, ya no están más ninguno, y esta foto no me interesa. Nosotros no, pensamos todo lo contrario. Pensamos que esos son testimonios que dan cuenta de un pasado por el cual nuestros antepasados transitaron y que dejaron huella. Vos sabés que a propósito de eso, hay un grupo acá en Roldán que se llama Rememorar, y se rememora la historia. Y hicieron, suponete, juntaron objetos que familias tuvieran en fotografía, objetos de cocina, que las familias tuvieran. Y la idea es poder hacer con todo eso un museo. Y a lo mejor suben a las redes fotografías que no conocen quiénes son, que les llegaron a ellos, pero que siempre hay alguien que sabe quiénes son. Y bueno, eso se va a ir etiquetando y se va guardando. Me parece re importante el trabajo porque es algo muy, muy... Es muy importante. De hecho, por ejemplo, ya hemos digitalizado
500.000 de imágenes de los 78 diarios que fundó la colectividad de lengua árabe en Argentina. Y esos diarios, como yo siempre le digo a la gente, el diario es para el papel para que dure un día, y ya tienen más de 100 años algunos de esos diarios. Así que hay que cuidarlos muy, como una joya, muy delicados, y entonces digitalizarlos nos ayuda a preservar ese patrimonio, ¿no? Y hoy día, incluso a veces, cuando digitalizamos y vemos no sé, un apellido conocido, le mandamos la foto y le dice, sí, era mi abuelo cuando no sé qué pasó, la gente se emociona, se pone contenta. Entonces hay una relación muy directa con el pasado, porque el pasado no es lejano y remoto, sino tiene que ver con el presente. Walter, háblanos un poquito de los congresos internacionales de escritores y lectores por el Líbano. Sí, bueno, desde el año 2016 comenzamos a reunir, a través de las redes descubrimos que había varias personas, ¿no? de la colectividad que eran autores y autoras de obras. Entonces, bueno, se me ocurre reunirlos y decir, bueno, ¿por qué no generamos un espacio para visibilizar lo que se hizo, la investigación, el trabajo, lo que se realizó? Y así surgió, lo hicimos en el 2016, en ese momento yo era presidente de la Sociedad Libanesa de Rosario, lo hicimos allí la primera vez. Al año siguiente fuimos a la Universidad Kennedy en Buenos Aires, que tenemos ahí nuestra gran amiga, la doctora María Esther Josami, así que hicimos en la Kennedy. El tercero dijimos, ¿por qué no soñar y hacerlo en el Líbano? Estaría lindo. Y fuimos a una universidad en el Líbano, en Kaslik, y se hizo allí el tercer Congreso Internacional en el Líbano. Bueno, el cuarto fue en la Feria del Libro en Mendoza, y así, después nos agarró la pandemia, bueno, fueron virtuales, después seguimos en San Juan, una institución hermosísima. Después fuimos a Córdoba. Ahí estuvieron ustedes también. Participamos en la institución hermosa. Ahí es la primera vez que participamos y bueno, como que me atrapó también, ¿no? Sí. Y empezar uno a buscar esto que vos decías, de verse en el espejo y reconocer algunos rasgos, ¿no? Y hay una poesía de Magdalena Sánchez Blesa que dice, las madres, yo creía que mi madre estaba en una tumba fría, y sin embargo me la vi en el espejo. O sea, la madre se queda en los espejos para ver cómo sus hijos se van haciendo viejos. Y bueno, tiene mucho que ver esto de verse en la historia de uno, ¿no? Que sí, es tal cual, ¿no? Y cuando uno va escuchando los exponentes en el Congreso, hay algo que nos atraviesa y que es un hilo conductor, ¿no? Porque de alguna manera se expresa en la escritura, se plasma en estas emociones, ¿no? que están allí a flor de piel y que de alguna manera uno lo exterioriza, desde lo ficcional, desde lo real, desde la historia familiar, lo biográfico. Entonces es muy importante. Y nos hermana, digo yo. Nos hermana. Tal cual. Sí, la verdad es que es muy interesante, es muy apasionante, si vos me lo preguntás. Si alguien que nos está escuchando quisiera contactarse con CEDRAL, quisiera saber, quisiera buscar, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, nosotros, por ejemplo, en las redes, estamos en Instagram, en CEDRAL Libaneses, también en Facebook, CEDRAL Libaneses, y estamos también, tenemos reuniones cada 15 días presenciales en la Biblioteca Eudoro Díaz de Rosario, la Biblioteca Pedagógica, en calle Santa Fe y Avenida Francia. Bueno, ahí estamos también trabajando mucho y nos pueden contactar de todas esas maneras. Bueno, muchísimas gracias, Walter, un placer tenerte con nosotros y gracias por traer tan lindos colores de inmigración a nuestra historia. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Y nosotros nos vemos el próximo jueves en busca de más colores. Quédense en la pantalla de Canal 4 para ver Con Alma de Pueblo.